Hola a todos, mi nombre es Caterina y en el vídeo de hoy me gustaría hablaros sobre la profesión de arquitecto y las enormes oportunidades que tenemos para nosotros y la enorme cantidad de campos y de industrias a las que nos podemos dedicar y podemos emplear nuestras capacidades y nuestro potencial para resolver problemas y necesidades. Me gustaría hablar de esto porque creo que los arquitectos vivimos en una constante dicotomía entre lo que a mí me enseñaron en la escuela y las necesidades del mundo real, ¿no? Es como que vivimos en esa dicotomía porque lo que nos han enseñado en la escuela y realmente la definición de arquitecto, o sea, lo que aparece en la Real Academia de la Lengua Española, es que el arquitecto es aquella persona que se dedica al diseño, la planificación y la gestión de la construcción de edificios. Entonces, eso es lo que nos han enseñado y hemos bebido de fuentes y de referencias y de figuras y de ideales que han retroalimentado ese rol como profesionales en la sociedad, ¿no? Y yo pienso que vivimos una época muy distinta de la que vivió Vitruvio, incluso de la que vivió Mies van der Rohe, y si bien es cierto que estas personas son genios, tenemos que hacer nuestra lectura sobre nuestro tiempo actual. Creo que es necesario y creo que la casilla en la que nos hemos colocado como profesionales, como arquitectos, tiene que empezar a abrirse un poco y a flexibilizarse, porque existe una realidad y es que somos un montón de arquitectos y si todos los arquitectos nos empeñásemos en ejercer tal y como nos han enseñado que tenemos que ejercer, con esa casilla, lo llevamos claro, porque es que no hay un edificio para cada arquitecto, no es necesario construir un edificio por arquitecto. O sea, la sociedad no necesita eso, no hay tanta demanda. Entonces, pienso que los arquitectos tenemos dos opciones. La primera es resignarnos y morir en el intento de ejercer como profesionales, o reinventarnos y realmente abrir esa casilla y abrirnos a otras posibilidades, a otros campos y a otras ramas en las que poder canalizar nuestro potencial y nuestras habilidades, que debido a nuestro ejercicio tradicional son habilidades riquísimas, son habilidades magníficas que muchos otros profesionales no tienen, como esa capacidad, por ejemplo, de manejar la complejidad o múltiples variables simultáneamente. Por ejemplo, en la construcción de un edificio hay que manejar múltiples variables simultáneamente. Pues eso es una enorme habilidad que podemos extrapolar a muchísimas otras cosas. Entonces, se trata de resolver problemas, se trata de resolver necesidades reales de la sociedad y existen muchísimos campos en los que nosotros podemos volcar nuestras habilidades para poder ayudar a las personas. Y, por ejemplo, me estoy refiriendo a desde, por ejemplo, todo el tema de la logística hasta temas medioambientales, todo este cambio que estamos sufriendo de paradigma en relación a cómo nos vinculamos con nuestro medio ambiente, cómo gestionamos los residuos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de desplazarnos, de transportarnos en las ciudades, nuestra manera de crear ciudad, de crear espacios libres. Por ejemplo, desde temas tan complejos como la gestión y la coordinación, por ejemplo, de temas logísticos, hasta las cosas más sencillas como hacer una casa agradable. Hacer una casa agradable, por ejemplo. Las ciudades, los edificios que hemos construido se nos están quedando viejos y hay que mantenerlos y hay que reformarlos y adaptarlos a cómo está cambiando, por ejemplo, el prototipo de unidad familiar. Todo esto está cambiando, entonces es como que surgen esta nueva problemática, este nuevo paradigma que no es el arquitecto construye edificios, sino que el arquitecto puede hacer otras millones de cosas. Por ejemplo, donde nosotros apartamos a nuestros mayores, donde van a pasar los últimos años de su vida, en qué tipo de edificios, bajo qué circunstancias, en qué tipo de espacios, ¿no? ¿Cómo es la vida en esos espacios? Pues yo creo que tenemos muchas cosas que hacer, por ejemplo, el tema de los hospitales, el tema hospitalario. Cuando uno se encuentra mal, no solo el enfermo, sino el que también está acompañando al enfermo. ¿Cómo son esos espacios donde las personas viven esos momentos tan duros? O, por ejemplo, la educación, los colegios o las universidades, incluso el concepto de universidad. O sea, todo esto está cambiando muchísimo. Incluso cómo nos planteamos nuestro tiempo lúdico, ¿no? El deporte, cómo hacemos deporte, cómo son los gimnasios, cómo son los centros comerciales. O sea, creo que los arquitectos podemos repensar y podemos aportar muchísimo valor sin la necesidad de construir edificios, sino con lo que ya hay. Entonces,
ya sea construyendo edificios, o ya sea reformando lo que hay, o ya sea viendo soluciones donde nadie ve nada, o oportunidades o cambios de paradigma en estructuras físicas en las que parece imposible pensar esas cosas, pero de repente un arquitecto hace 4 movimientos y ha generado un ambiente y una espacialidad totalmente diferente donde se producen diferentes actividades, eso también es arquitectura. Entonces, me gustaría como realmente romper este prejuicio y esta casilla tan grande que nos hemos puesto debido a nuestra formación y debido también luego a lo que nosotros hemos dado por sentado como profesionales. Y que no solo podemos dedicarnos a construir edificios y que es más, no es que no solo podamos hacer eso, es que no debemos hacer solo eso porque no es posible, no es viable, no es sostenible. Y si nos empeñamos en seguir haciendo eso que nos han enseñado, construir edificios y ejercer porque esto es lo que yo quiero hacer y porque sí, entonces es cuando la sociedad nos va a empezar a ver como un grano en el culo, hablando mal y pronto. Entonces es mejor flexibilizar nuestra concepción de la arquitectura y de lo que significa ser arquitecto, desprendernos, desapegarnos de lo que hemos aprendido en las escuelas, que quizá no vamos a hacer esos magníficos pabellones ni esos magníficos museos de los que tanto hemos bebido como referencias, que quizá nos tenemos que dedicar a otras cosas y además queremos hacer de esto un medio de vida mucho más próspero y que además es mucho más divertido, porque ayudamos a personas de verdad. No estamos imponiendo lo que nos han enseñado, estamos escuchando lo que hace falta. Y bueno, pues me gustaría dejar este mensaje aquí. Creo que es un mensaje súper positivo, súper esperanzador, porque permite esta flexibilidad de nuestra profesión tan necesaria, que nos hace tanta falta, porque somos tantos. Y bueno, pues es precisamente a lo que yo me dedico, con los arquitectos con los que trabajo. Parte del ejercicio que nosotros hacemos es desprendernos de este corsé que nos está limitando tanto en nuestra visión como en nuestro día a día como profesionales. Tanto lo que cobramos, las horas que trabajamos, el tipo de proyecto que hacemos, el tipo de clientes que tenemos, todo esto es un corsé que nos limita muchísimo. Entonces, parte del ejercicio es abrir ese corsé, abrirlo y explorar nuevas vías apenas exploradas y volcar ahí todas nuestras habilidades y nuestro potencial. Entonces, bueno, pues digamos que estamos fabricando, yo y los arquitectos con los que trabajo, esta pequeña mini revolución de personas que no vamos a quedarnos en ese corsé y no vamos a seguir pues, alimentando la escasez en nuestra profesión, sino que vamos a abrirnos a otras líneas más abundantes. Y quiero también aprovechar este vídeo para agradecer al Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, muy brevemente, el hecho de que ha sacado unas listas de voluntariados para ayudar al incendio de Gran Canaria que tenemos aquí y que es muy triste lo que está pasando y más si además son provocados porque siempre han habido incendios y es parte del ecosistema y de la evolución, pero cuando son provocados a veces uno se pregunta si realmente estamos operando de una forma constructiva sobre el medio que nos rodea, ¿no? Y quiero agradecer al Colegio de Arquitectos de Gran Canaria por haber sacado esta lista de voluntarios y bueno, pues también para difundir que existe esta lista para los colegiados que estemos aquí en Gran Canaria y para quien se quiera sumar, pues simplemente con enviar un email al correo de la administración es suficiente para que se puedan apuntar a esa lista de voluntarios. Todavía no se sabe muy bien lo que vamos a hacer, pero ya sea temas de reforestación o temas de ayudar a los evacuados, o no se sabe, pero ya nos avisarán pues para que esa lista esté colmatada de arquitectos que deseen ayudar, porque los arquitectos creo que tenemos que estar en estas cosas también. Y bueno, pues quiero dejaros este mensaje aquí. Espero que os haya gustado para bueno, intentar abrir ese paradigma de cada uno de la profesión y seguimos por aquí. Espero que estén disfrutando del verano y seguimos compartiendo. Muchas gracias.